Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estás intentando descargar KMS Pico y no puedes descargártelo porque tu antivirus te lo detecta como un virus. Pues muy bien, quédate en este vídeo que te voy a explicar cómo bajarlo y poder instalarlo. Bueno, si puedes observar aquí arriba tengo la aplicación del KMS Pico y la tengo descargado con mi sistema operativo Windows 10, ¿vale? Cuando vamos a descargar una aplicación de este tipo, lo normal es que nuestro antivirus, ya sea el Windows Defender, Kaspersky, el Avast o cualquier otro antivirus que utilices, lo detecte como una aplicación malintencionada. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer para que esto no pase y nos deje descargar el archivo es deshabilitar el antivirus. En mi caso, el antivirus que estoy usando es el que viene con Microsoft, es el Windows Defender. Y para deshabilitarlo simplemente tenemos que irnos aquí a la barra esta de tareas y vamos a buscar el icono de Windows Defender. Vamos a hacer clic derecho sobre él y vamos a ver el panel de seguridad. Una vez que entramos dentro del panel de seguridad, veremos que nos aparece una ventana de seguridad de Windows y podremos observar que tenemos la protección de antivirus contra amenazas habilitadas. Entonces lo que tenemos que hacer es deshabilitarla. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a ir un poco más abajo y veremos que tenemos configuración de antivirus y protección contra amenazas. Aquí tenemos una opción, es un enlace que nos va a llevar a la administración de esta configuración. Y veremos que aquí tenemos una serie de opciones que nosotros podemos ir desactivando. Por ejemplo, la protección en tiempo real, la protección basada en la nube, bueno, envío de muestras automáticos, todas estas cosas que tiene habilitada nuestro sistema antivirus, la podemos ir desactivando. Lo primero que voy a desactivar para descargar el programa, el KMS Pico, es la protección en tiempo real. Es indispensable porque es la que está analizando en tiempo real todo lo que va pasando con nuestro sistema operativo. Una vez que la deshabilitamos o le damos a deshabilitar, hemos visto que nos ha saltado un mensaje de alerta donde nos dice que bueno, el antivirus está deshabilitado y que bueno, deberíamos tenerlo habilitado. Pero bueno, esto ya lo sabemos, el objetivo final es poder descargar esta aplicación y vamos a seguir bueno, deshabilitando porque bueno, no queremos protección basada en la nube, tampoco quiero que el sistema envíe muestras a Microsoft. Bueno, protección contra alteraciones también lo voy a desactivar. Y si nos vamos un poco más abajo, veremos que tenemos una opción llamada exclusiones. En esta opción, una vez que tengamos descargado el KMS Pico, ¿vale? Tú vas a tu página web donde te lo quieras descargar. Yo no te voy a dar un enlace para que te lo descargues, pero bueno, tendrás localizado donde puedes descargártelo. Y una vez que te descargues el KMS Pico, tienes que irte a las opciones de exclusión. ¿Por qué las opciones de exclusión? Porque si nosotros agregamos este programa a las exclusiones, veremos que el mismo antivirus no lo va a detectar como una amenaza porque está en la lista de programas excluidos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer un ejemplo y vamos a irnos un poco más abajo como habíamos visto anteriormente y nos vamos a dirigir a agregar o quitar una exclusión. En este caso, lo que vamos a hacer es agregar una exclusión a un archivo. Por lo tanto, si damos clic en más, nos da la opción de agregar una exclusión a un archivo, a una carpeta, a un tipo de archivo y un proceso. Vamos a dar clic en el primero y vamos a elegir la ruta donde se encuentra nuestra aplicación. Si nos fijamos, aquí está la aplicación, le vamos a dar a abrir. Le decimos, bueno, nos preguntará que quieres permitir que esta aplicación haga cambios en su dispositivo, le decimos que sí y veremos que se nos agrega a la lista de aplicaciones excluidas. Con estos sencillos pasos tendrías el KMS Pico descargado en tu ordenador y excluido de la búsqueda de amenazas de nuestro sistema antivirus. Espero que este vídeo te haya podido servir de ayuda. Si es así, regálame tu like y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.